querida audiencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, también personas que no son de la facultad, externos, quienes también nos siguen en este seminario internacional que nos va a transmitir todo el tema de la temática para lo que es la introducción a esta maestría en Relaciones Internacionales e Integración, versión 2 que es ofertada por la Unidad de Posgrado de Relaciones Internacionales, en la cual el día de la fecha vamos a analizar temáticas sobre el Mercosur ante la crisis política y económica mundial y hacia dónde vamos. En esta tarde quiero darle la cordial bienvenida al coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales e Integración, quien está en sala, el doctor Ariel Benavides Gisbert, y también a uno de nuestros profesores docentes de la maestría, el magíster Andrés Usman Escobar. Para iniciar en esta tarde, la forma de introducción, vamos a tener la primera charla que nos va a brindar el magíster Andrés Guzmán, quien es internacionalista, experto en temas de resolución de conflictos, pero también internacionalista. Lo han debido ver a nuestro querido profesor incluso en medios de comunicación haciendo análisis sobre la situación internacional en diferentes partes del mundo. Y en esta tarde en particular, estimado Guzmán, el estimado magíster Guzmán, lo vamos a escuchar sobre la temática de lo que tiene que ver con el Mercosur, que también es parte de lo que se lleva dentro de la currícula de la maestría en Relaciones Internacionales. Así que le damos la voz a usted, lo escuchamos, la sala es suya, estimado magíster Guzmán. Muchas gracias, eh, Adriana, Magíster Rodríguez. Un gusto estar aquí. Saludos también al doctor Ariel Benavides y a todos los que están conectados y nos están viendo también seguramente a través de las redes. Bueno, es un gusto poder compartir aquí un poco de el análisis, ¿no? De lo que significa la participación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Y bueno, yo voy a compartir mi pantalla, eh, aunque todavía no la tengo lista. Estaba terminando mi presentación justamente, em, pero aquí está. Ahí está. Pueden ver, ¿verdad? Está cargando, Está estimado cargando, sí. profesor. Ya. Sí, ahorita va a dar. Ahora sí, la vemos. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, como decía, yo voy a desarrollar el tema de Bolivia en el Mercosur, que, bueno, es un tema muy actual debido a que efectivamente hemos sido aceptados en este importante bloque de integración y con muchas perspectivas y con algún entusiasmo también promovido desde el gobierno respecto a las posibilidades de aprovechamiento que podemos tener en este bloque, ¿no? Y digo entusiasmo porque se ha planteado, ¿no? Con cierta expectativa, generando también cierta ilusión de que este puede ser un paso, ¿no? Hacia la industrialización, hacia el desarrollo, hacia la prosperidad en general, ¿no? Sin embargo, como van a poder apreciar en mi presentación, yo no soy tan optimista, tengo algunos reparos respecto a toda esa posibilidad. Y al contrario, más bien creo que hay ciertos desafíos que Bolivia lamentablemente no está preparada para asumir todavía, ¿no? Habría que haberse preparado un poco más, creo. Habría que haber desarrollado una base productiva, una oferta exportable y más competitiva para poder ingresar de lleno en un organismo, en un bloque de integración como es el Mercosur. Bueno, entonces mi presentación la voy a dividir en cuatro partes, como pueden ver en la diapositiva, ¿no? Eh, Antecedentes, inicialmente, lo que pasó antes, luego los aspectos económicos, los aspectos legales y finalmente los aspectos políticos. No me voy a meter mucho en la parte económica ni legal, pero sí voy a
citar algunos autores que se han referido a este tema, que me parecen importantes y de hecho algunos de ellos también son catedráticos, profesores de nuestra maestría, que han publicado recientemente un documento, un texto sobre este tema, ¿no? Justamente es un documento que lo tengo aquí, que se llama Bolivia en el Mercosur, pasado, presente y futuro. Bueno, lo voy a mostrar después. Em, que es una publicación de la FES, ¿no? De la Friedrich Ebert. Bueno, entonces comienzo, ¿no? Con los antecedentes y los antecedentes están dados principalmente por lo que se ha generado, ¿no? A través del ACE 36, el Acuerdo de Complementación Económica 36, que firmaron en 1994 Bolivia por un lado, Mercosur por el otro lado, ¿no? Mediante ese acuerdo se estableció un área de libre comercio en la que Bolivia naturalmente tenía la expectativa de aprovechar de este proceso en mayor medida, pero eso lamentablemente no ha sido así, ¿no? Como digo, se firmó el 94, entró en vigencia el 97 y a partir de entonces ya tenemos, y eso es bien importante decirlo, ya tenemos la desgravación casi completa de todo nuestro universo arancelario, es decir, todos los productos ya tienen preferencias arancelarias, gravamen cero en la mayoría de los casos, desde el 97, ¿no? Bueno, desde el 97 comenzó el proceso, fue gradual, se tenía que completar en 10 años, eso no se completó en el tiempo estipulado, pero hasta el 2014 o 2013 ya se había completado el objetivo, ¿no? Entonces ya tenemos esto hace mucho tiempo y esto lo recalco y lo destaco porque mucha gente cree que estamos entrando al Mercosur y eso va a ser un impulso a la parte comercial de intercambio de bienes, cuando en realidad eso no es, esto ya lo tenemos, ya está negociado, ya está vigente hace muchos años. Entonces la parte comercial no es lo más importante de nuestra adhesión como miembro pleno al Mercosur, porque esto viene, como digo, del ACE 36, vigente desde 1997. Y el resultado, ¿no? De todo este periodo de aplicación de un área de libre comercio con gravamen cero para la mayoría de los productos, no ha sido eh, beneficioso, sino más bien ha sido perjudicial, ¿no? Por eso pongo aquí una relación asimétrica y perjudicial, porque en buenas cuentas y el resultado ahora ya lo tenemos, ¿no? Después de ya casi 20 años de vigencia o más de 20 años, es que Bolivia ha acumulado un déficit importante y como lo dice la diapositiva, según el presidente del IPSE, ¿no? El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, en ese periodo, en el periodo de vigencia del ACE 36, Bolivia acumuló un déficit comercial de cerca de 43.000 millones de dólares con el Mercosur. Es decir, que nosotros hemos comprado mucho más de lo que hemos vendido. Según la misma fuente, Gary Rodríguez, hemos vendido cerca de 9.000 millones de dólares en todo ese tiempo al Mercosur y bueno, hemos vendido y hemos comprado eh, cerca de 52.000 millones, ¿no? En diferentes productos, ¿no? Manufacturados, de todo tipo, productos industriales, incluso vehículos, ¿no? Eh, jabones, shampoos, productos de aseo, cueros, bueno, muchísimas cosas que hemos comprado en Mercosur en ese tiempo, ¿no? Ropa, zapatos, bueno, muchas cosas. Y hemos vendido algunos productos, y aquí obviamente no estamos incluyendo el gas, porque el gas se negoció con otro acuerdo, no es parte del AC 36, ¿no? No es parte tampoco de lo que es el Mercosur, sino que el gas que ya no le vendemos a la Argentina, pero que sí todavía le vendemos a Brasil, es parte de unos acuerdos directos que se han hecho con estos dos países y que efectivamente han
significado nuestras principales exportaciones durante todos estos años, pero viendo los otros productos que vendrían a ser los que nos interesan de acuerdo a lo que es el Mercosur, eh, tenemos un resultado deficitario, ¿no? Entonces, no muy alentador, no ha sido lo mejor. Y como también explica el mismo Gary Rodríguez, fue prácticamente un capricho del presidente de entonces, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada, quien no escuchó a los exportadores, a los que están vinculados al comercio, que recomendaban no firmar ese acuerdo, pero se hizo, se firmó el acuerdo y como digo, el resultado no fue beneficioso para nuestro país. Entonces, teniendo ese antecedente, que no es bueno, ahora estamos ingresando al Mercosur y el proceso de adhesión, como dice ahí el segundo punto, fue difícil y largo, ¿no? Ha sido complicado y nos ha dado cuenta de un proceso que yo por lo menos veo que no estamos tan bien, no estamos bienvenidos ahí, ¿no? No nos quieren tanto adentro porque han tardado muchísimo, ¿no? En aprobar nuestra incorporación, ¿no? El proceso se inició el 2012 con la firma de un protocolo de adhesión que en ese momento no se concretó, ni siquiera se consideró en los congresos porque todas las decisiones que tome el Mercosur tienen que ser aprobadas por los congresos, por los parlamentos de los países miembros, ¿no? Y este protocolo de adhesión de Bolivia tenía que ser aprobado por los cuatro parlamentos, ¿no? De Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y en el de 2012 ni siquiera se llevó a consideración porque había una crisis institucional y política en Paraguay con la destitución del presidente Lugo que impidió que se avance con eso. Entonces ahí no se pudo avanzar, pasaron unos años y recién en 2015 se vuelve a firmar el protocolo de adhesión en Brasilia, lo firma el presidente Morales y ahí iniciamos nuevamente el proceso y ahí ya se empieza a considerar en los congresos como corresponde. Y ese proceso dura cerca de 8 años, más de 8 años, ¿no? En lo que digo es un reflejo, es una muestra del poco interés, del poco entusiasmo, ¿no? que había para que Bolivia sea parte, ¿no? Entonces me parece que hemos esperado pacientemente eh, que nos acepten, hasta acá casi hemos rogado que nos acepten, y no para ningún beneficio muy claro muy concreto, como vamos a ver, ¿no? Porque la intención en ese momento era prácticamente política, ¿no? La intención del presidente Morales era entenderse, acercarse a los países amigos, porque en ese momento estaba Dilma Rousseff, estaba Cristina Fernández en la presidencia de Argentina, estaba Lugo, bueno, después ya no estuvo Lugo, pero inicialmente estuvo Lugo, que era de izquierda. Y también en Uruguay un gobierno de izquierda, primero Mujica, después otros gobiernos de izquierda. Entonces, esa era la intención inicial, ¿no? La parte política, ¿no? Pero ahora eso ya ha cambiado, ya no es tan así y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, a la parte política voy a entrar después. Entonces, los antecedentes, como digo, tanto con el AC-36 y el proceso de adhesión, no son eh, muy alentadores, eso, no son buenos antecedentes, ¿no? Bueno, entonces ahora ingreso a la parte de los aspectos económicos, de qué es lo que podemos aprovechar ya siendo parte del Mercosur, estando ya dentro, ¿no? Inicialmente, la parte comercial, como digo, ya está negociada, ya tenemos aranceles bajos, eh, porque existe un área de libre comercio, y entonces no hay mucho, ¿no? O sea, no varían, en eso no cambia prácticamente nada, pero sí vamos a empezar a implementar lo que significa la nomenclatura del Mercosur, que son miles de códigos y además toda una legislación, ¿no? De miles de normas, que eso va a costar mucho trabajo también. Entonces, lo que hay que también ver ahí es si realmente vale la pena, ¿no?
Entonces, bueno, en la parte comercial, como dice Daniel Agramont, que es uno de los profesores de la maestría, eh, que ha publicado este texto y ha hecho un análisis exhaustivo de todos los productos, ¿no? De las estadísticas, de nuestras exportaciones, nuestras importaciones con el Mercosur. Él concluye que debido a la exigua oferta exportable y diversificación productiva, Bolivia tiene escasas oportunidades comerciales en el Mercosur y en lo único que él identifica potencialidades es la urea, los boratos, las joyas, el banano y la quinoa, entre otros, ¿no? Hay unos cuantos productos más, está en su análisis, de hecho es bastante exhaustivo, como digo, ¿no? Con gráficos, con estadísticas, muy interesante, pero la conclusión es eh, desalentadora porque nos muestra que no hay muchas posibilidades de crecer comercialmente con el Mercosur, ¿no? Y como pueden ver también, los productos a los que él hace referencia como potenciales no son productos manufacturados bueno, salvo las joyas quizás, de alto valor agregado, ¿no? Es decir, no van a generar un desarrollo importante, no van a generar muchos empleos tampoco, ¿no? Sino que, bueno, son básicamente productos eh, muy, muy sencillos que no requieren mucho proceso en su producción. Entonces, no hay ahí mucho que esperar, porque ya además vendemos estos productos, ¿no? Y efectivamente, como no han crecido, no han tenido una incidencia importante en nuestras exportaciones, difícilmente ahora la van a tener porque los aranceles están en el mismo nivel. Lo que sí cambia, y eso es también muy importante tenerlo en cuenta, es el arancel externo común, ¿no? Eso sí es una innovación, es algo nuevo, algo que va a cambiar la estructura comercial de Bolivia, porque ahora nosotros tenemos que adecuarnos, ¿no? Al arancel externo común que pone el Mercosur hacia terceros países, ¿no? Es decir, son los aranceles frente a países externos, ¿no? Hacia China, Estados Unidos, y tiene que ser el mismo arancel en todo el Mercosur. Todos los miembros del Mercosur tienen que aplicar este mismo arancel, ¿no? De eso se trata una unión aduanera, que es lo que actualmente es el Mercosur, ¿no? Una unión aduanera. Entonces, en su análisis, Agramont destaca que el arancel externo común del Mercosur es más proteccionista que el régimen arancelario de Bolivia. O sea, que nuestros aranceles son más bajos que los que aplica el Mercosur, principalmente en productos industrializados, lo que podría generar un aumento de precios en Bolivia, ¿no? Entonces, estamos hablando de vehículos, ¿no? Automóviles, productos hechos con hierro, maquinaria, pero en general, además, bueno, no solo eso, sobre todo en eso, pero en otros productos también hay aranceles que son más altos, porque el mecanismo, el bloque del Mercosur es un mecanismo muy proteccionista, ¿no? De hecho, alguna vez vi una comparación de los bloques o de los procesos de integración y el Mercosur es el más proteccionista de todos. O sea, si tenemos en cuenta la Unión Africana, el ASEAN, la Unión Europea, la CAN, quizás, pues, entre otros, el Mercosur es el que tiene mayores aranceles de todos, ¿no? Cerca de 15% en promedio alcanzan sus aranceles, mientras que el promedio de los demás bloques de integración es de 8 a 9%, ¿no? Y el Mercosur está en 15% de promedio. Entonces es un proceso de integración altamente proteccionista al que si nos incluimos y aplicamos todo lo que es el arancel externo común, nos vamos a convertir en un país mucho más proteccionista de lo que ya somos, y ya somos proteccionistas, es decir, Bolivia ya aplica bastantes aranceles con una lógica principalmente recaudatoria, ¿no? De fiscal, de querer generar más ingresos, y no tanto de impulsar más bien o de proteger a la industria, ¿no? Que es el, la función principal de los aranceles. Entonces, esto también hay que analizarlo y ver los pros y los contras, pero a mí me parece que es peligroso porque esto quiere decir que, claro, van a
poner precios, por ejemplo, a los vehículos más, o sea, aranceles más altos a los vehículos que vienen de afuera, los vehículos de Europa, de Estados Unidos, de China, ¿no? Que ahora están entrando a un precio, y con el arancel incrementado, obviamente sus precios van a subir. Entonces vamos a ver que los autos de todos estos países, ¿no? Autos alemanes, autos estadounidenses, autos japoneses, van a costar más. Pero los que sí se van a mantener en sus precios y tal vez incluso mejore el precio un poco, van a ser los autos brasileros, ¿no? Los autos argentinos, que obviamente vamos a tener seguramente más de estos autos, lo cual hay que saber o hay que ver si realmente conviene, ¿no? Bueno, entonces eso es otra de las conclusiones, ¿no? De lo que analiza Agramont. No está exactamente en las palabras que yo lo estoy poniendo, pero es básicamente lo que él concluye, ¿no? Y en el mismo texto también hay otro artículo, ¿no? Es un folleto de tres artículos, o cuatro artículos, eh, y el otro es de Marvin Flores, ¿no? Respecto a las cadenas globales de valor. Y él analiza los encadenamientos que hay eh, en en las cadenas de valor, en todo lo que es las cadenas de distribución del Mercosur, para ver cómo Bolivia puede integrarse, ¿no? En esas cadenas productivas, ¿no? Donde se desarrollan, digamos, los vehículos, ¿no? Que es una industria muy sofisticada, donde tienen que comprar acero, tienen que comprar, bueno, todos los insumos que requiere un vehículo, y ver cómo Bolivia puede insertarse, ¿no? En esas cadenas. Y lamentablemente tampoco hay muy buenas perspectivas porque Marvin Flores dice que Bolivia cuenta con una capacidad limitada, ¿no? Con una limitada capacidad para participar de las cadenas globales de valor manejadas por el Mercosur, ¿no? Entonces, eh, no estamos preparados, ¿no? Tendríamos que, y están en las recomendaciones de ese texto, tendríamos que impulsar, ¿no? El desarrollo de ciertas industrias, darle ciertas facilidades, quizás, ¿no? Impositivas, de apoyo para desarrollar y en el futuro aprovechar de eso, ¿no? Pero actualmente o en el corto plazo definitivamente no vamos a poder hacerlo, ¿no? Entonces, otra conclusión u otro elemento que tampoco resulta muy alentador. Luego, el mismo texto, vuelvo sobre esto, también desarrolla, y esto lo escribe Sergio Alberto Fernández, que es además doctorado, ha estudiado su doctorado en la UPRI, ¿no? En, eh, en la Universidad Mayor de San Andrés, donde ahora estamos planteando esta maestría. Y él analiza también, obviamente desde el punto de vista jurídico, él es abogado internacionalista, y analiza cuáles son las implicancias legales, ¿no? De todos estos acuerdos, que son una maraña de acuerdos. Es realmente increíble la cantidad de normas que se han aprobado en el Mercosur y que tienen implicancias en muchos ámbitos, ¿no? No solo en la parte comercial, en la parte incluso política, en temas de democracia, ¿no? De respeto al orden democrático, de solución de controversias, de migración, salud, educación, todo, ¿no? Es decir, todo realmente, todo lo que uno se puede imaginar está contemplado en las normas del Mercosur y nosotros nos tenemos que adecuar a eso, ¿no? Pero el debate principal es sobre la supranacionalidad para entender y para realmente saber si es necesario hacer un referéndum, ¿no? Porque de acuerdo a nuestras leyes, eh, una, un proceso de integración como el Mercosur, o sea, si, no como el Mercosur exactamente, ese es el debate, ¿no? Si realmente el Mercosur está dentro de lo que la Constitución refiere como em, obligatorio, necesario de pasar por un referéndum para que el país pueda adherirse plenamente al Mercosur, ¿no? El debate está porque hay, desde el gobierno, hay voces que dicen que no es necesario,
porque todo lo que se apruebe en el Mercosur pasa por el Congreso, ¿no? De hecho, entonces no hay cesión de soberanía, pero desde otro punto de vista, y eso es lo que dice Fernández, sí hay algún tipo, ¿no?, de cesión de soberanía, que es el término o la extraterritorialidad de las políticas del Mercosur, donde hay cierta normativa que disminuye las competencias de los gobiernos nacionales, entonces sí se estaría cediendo soberanía en algunos aspectos. Y por tanto, eso hay que dilucidarlo en un análisis jurídico profundo y de acuerdo a lo que Fernández señala, y en el punto 2 que dice el referéndum, dice, ¿no?, que la única forma de determinar a ciencia cierta si corresponde un referéndum para determinar la adhesión de Bolivia al Mercosur es la consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional tendría que definir esto, ¿no? Y seguro que se va a armar el debate a la hora de ya eh, ingresar plenamente, porque en este momento, si bien ya somos parte del bloque, todavía estamos en veremos, ¿no? Estamos en un proceso donde nos tenemos que adecuar, tenemos que aplicar el arancel externo común, las normas de origen, la nomenclatura del Mercosur, ¿no? Y toda esta legislación que les digo que existe. Entonces, solo si cumplimos con todo eso, recién vamos a realmente hacer parte del Mercosur de aquí a 4 años, ¿no? Porque tenemos 4 años para la adecuación. Y en ese momento, obviamente, se va a detener, seguramente va a surgir el debate con las voces que van a estar quizás en contra, ¿no? Por todas estas razones que yo estoy explicando. Y las voces que seguramente también van a ver a favor, porque claramente también hay algunas ventajas, ¿no?, en el tema de la migración, de la salud de nuestros connacionales, a la educación, ¿no?, de los permisos de trabajo, ¿no? Hay efectivamente algunas ventajas, innegablemente, pero en el balance o en el costo-beneficio, o yo por lo menos no llego a dimensionar si realmente vale la pena, por todas estas razones que yo estoy explicando en mi presentación, que como pueden ver es más que nada pesimista. Bueno, finalmente, los aspectos políticos, ¿no?, que también hay que tenerlos en cuenta y que me parecen fundamentales, eh, porque la idea o como había dicho, la decisión inicial de ingresar al Mercosur fue política, ¿no? Por motivos políticos. Entonces, hay que tener en cuenta a qué estamos ingresando, ¿no? Por eso pongo ahí la pregunta. Y es un bloque sumamente controvertido en varios aspectos, ¿no? En los que podríamos realmente discutir si vale o no vale la pena. Y el primero de ellos es que hay ideologías diversas y contradictorias, y ahí claramente vemos cómo, por ejemplo, hay un presidente como Javier Milei de Argentina que ni siquiera participa de las cumbres, ¿no? No va a la cumbre, desahuciando, ¿no?, el momento de ingreso de Bolivia, en la última cumbre que fue en Paraguay en julio de este año. Javier Milei no estuvo, no participó, y no porque tenía cosas muy urgentes en su país, sino porque se fue a una reunión de la derecha, ¿no?, de los movimientos de la derecha en Brasil, conjunto con Bolsonaro, que es oposición en su país, y no fue a la cumbre de los presidentes, ¿no?, de los jefes de Estado que estaban Lula da Silva, el presidente de Paraguay, el presidente de Uruguay y el presidente de Bolivia, ¿no?, todos reunidos en, en Paraguay, ¿no? Es decir, Santiago Peña, Lacalle Pou, Luis Arce y Lula da Silva, todos los cuatro en Paraguay, y el otro, Milei, en Brasil, reunido con unos movimientos políticos que no son oficiales, que no son gobierno, ¿no? Entonces, ahí muestra una suerte de desprecio, y esto viene desde hace tiempo, porque Milei ya en su campaña dijo que había que desmantelar el Mercosur, que no servía, que era una
una entidad que, perjudicial, ¿no? Para el desarrollo y que solo beneficia a unos cuantos, ¿no? Entonces, la mirada que tiene el gobierno de Argentina es muy negativa respecto al Mercosur y, como sabemos, también es muy negativa respecto al gobierno de Bolivia, ¿no? Entonces, yo digo, ahí también tenemos ciertas dificultades porque no nos llevamos muy bien con el gobierno de Argentina y a la hora de decidir si realmente Bolivia va a entrar o no va a entrar, el voto de Argentina va a contar mucho, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta a largo plazo y a ver también qué pasa con el próximo gobierno de Bolivia, el que venga, porque este proceso es de 4 años y obviamente el gobierno de Luis Arce no va a cubrir eh, ni siquiera la mitad, ¿no? Es decir, menos de un año le toca al gobierno de Arce y el gobierno que venga va a ser el gobierno que va a terminar este proceso. Entonces, ese gobierno, ¿cómo se va a llevar con Milei? ¿Cómo se va a llevar con Lula? ¿Cómo se va a llevar con Peña, con la calle Pou? ¿Cuál va a ser la línea, ¿no? Eso es muy importante porque hay mucha influencia de las afinidades ideológicas, ¿no? Como digo. Y eso ha hecho que, de hecho, el Mercosur no avance en ciertas cosas por esa razón, como también le ha pasado a la CAN en su momento. Y le está pasando, ¿no? Actualmente la CAN también está un tanto desarticulada y todos los procesos en la región influidos por la política y las disputas entre izquierda y derecha, que es algo inacabable prácticamente en nuestra región. Bueno, eso a tener en cuenta. El segundo punto es la incapacidad de concretar sus objetivos. El Mercosur es un bloque que, como dice ahí, se inició como un proceso que apuntaba a convertirse en un mercado común, pero no logró eso nunca, ¿no? Fue un objetivo muy ambicioso que no se logró. Y luego se conformaron con la unión aduanera, ¿no? Que es lo que decía, el arancel externo común, es decir, un proceso de integración menos eh, sofisticado, menos eh, avanzado, ¿no? De lo que es un mercado común. Entonces, le bajaron, ¿no? Sus aspiraciones para poder sostener el bloque. Y ni ahí cumplieron, ¿no? Eso es lo más lamentable, porque la unión aduanera es imperfecta, porque la unión aduanera ha sido perforada, porque no se aplica ese arancel externo común correctamente, hay un montón de excepciones y no se ha llegado a realmente a implementar como debería ser, ¿no? Además de que esta unión aduanera implica también la coordinación de políticas macroeconómicas, cambiarias, fiscales, y eso tampoco se ha hecho. Entonces cada país devalúa su moneda, ¿no? Actúan de manera discoordinada y no hay un, un- un crecimiento del bloque. Lo hubo en cierto momento durante los años 90 cuando el Mercosur avanzó bastante, pero después ya en los años 2000 y en los años 2010 y hasta ahora, el Mercosur realmente ha sido un fracaso, ¿no? Y es lamentable. No quisiera que sea así. Me gustaría ver que tengamos un bloque interesante, pujante, que tenga perspectivas de avanzar, pero lamentablemente por la cuestión política principalmente, esto no ha sido una realidad y sigue siendo simplemente una unión aduanera imperfecta, porque además una unión aduanera implica también, ¿no? Una zona de libre comercio que también es imperfecta, tampoco se aplica muy bien. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. eh, no estamos entrando al mejor de los bloques que podríamos imaginar. Obviamente siempre hay las dificultades, ¿no? La Unión Europea también las tiene, todos las tienen. No podríamos esperar que sea perfecto, pero está muy lejos, demasiado lejos de ser perfecto y su incapacidad para concretar sus objetivos es increíble, ¿no? Es realmente lamentable. Y eso además se manifiesta en el acuerdo con la Unión Europea que tiene negociado de 20 años, más de 20 años, y hasta ahora no entra en vigor, no entra eh, en- finalmente ¿no? en vigor y ya
parece que nunca se va a dar, ¿no? Porque ya son 20 años que se ha negociado esto. Claro, hay protestas en Europa, ¿no? Hay muchos recelos, hay suspicacias políticas también, pero ahí se demuestra que también está la incapacidad política de los actores principales, que son Brasil y Argentina, que no han podido conciliar sus expectativas, sus objetivos con la realidad, ¿no? Y hacer verdad esto, ¿no? Que es principalmente uno de los acuerdos más sofisticados, más importantes que se ha negociado en los últimos años, pero no se ha dado. De hecho, la comunidad andina ahora, recientemente, estos días, ha anunciado que ya ha firmado un acuerdo con la Unión Europea, no del mismo alcance, mucho menos ambicioso, pero ya está entrando en vigor y Bolivia no está participando. Es decir, es la comunidad andina, pero sin Bolivia, ¿no? Y ahí entramos al tercer punto, que es el abandono de la comunidad andina, que fue nuestro eh, territorio, nuestro primer proceso de integración. Bolivia es parte de la comunidad andina como miembro fundador, suscriptor del Acuerdo de Cartagena del 69. Y ahí estaban nuestras principales expectativas en cuanto a la integración, ¿no? Siempre ha sido así, tradicionalmente. Y ahora lo estamos abandonando porque claramente nos estamos enfocando al Mercosur. No hemos sido parte de este acuerdo que han negociado Perú, Colombia y Ecuador con la Unión Europea, pero no, Bolivia no es parte de este acuerdo. Y es lamentable porque hay expectativas importantes y porque además hemos aprovechado de la CAN, de la Comunidad Andina, más que del AC36 con el Mercosur. Nos ha beneficiado más la comunidad andina porque podemos exportar soya principalmente a Colombia, Ecuador, y es ahí donde sí hemos podido sacar ciertos réditos, ¿no? Es decir, la integración ahí sí ha servido a Bolivia, por lo menos en ciertos aspectos, ¿no? Tal vez no en todo, ni tampoco es la panacea, pero es definitivamente algo un poco más que el Mercosur. Entonces, eh, así estamos. Esas son las perspectivas que tenemos ahora. Como podrán ver, bastante pesimista es mi enfoque. Y bueno, hasta ahí llego con mi presentación y les agradezco su tiempo. Y claro, quedo abierto para cualquier pregunta o comentario que tengan. Muchas gracias, Magister Guzmán. Bueno, en el desarrollo de lo que ha sido la exposición, teníamos una consulta para cerrar el tema de la participación. ¿Cuáles hubieran sido los beneficios de involucrar a los hidrocarburos en las carteras del Mercosur? Nos hacen la consulta uno de los participantes, Álvaro Huanca. Ya, Sí, la transmitimos la eh, interrogante, estimado. ok. Bueno, no habría habido ningún beneficio, creo, de involucrar a los hidrocarburos porque eso se negocia de manera separada y es así como se hace siempre, ¿no? Es decir, no es un tema solo de Bolivia, sino que en el mundo el tema de los hidrocarburos, de la venta de combustibles, generalmente se negocia fuera de los bloques de integración. Ahora puede estar claramente dentro y quizás, y ahí, bueno, cierto, ahora que lo pienso, podría haber una posibilidad quizás de llegar hasta Paraguay, Uruguay, a quienes no les vendemos, ¿no? No les hemos vendido eh, gas. Pero ahora, en las condiciones actuales, que ya no hay gas, no hay mucho gas, eh, no resulta tampoco una posibilidad cierta, ¿no? Entonces, eh, no veo que hubiese sido beneficioso negociarlo en su momento, porque de todas maneras se hizo en su momento con un acuerdo directo y fue beneficioso para Bolivia. Ahí sí, obviamente, hubo grandes beneficios, ¿no? Una época de muchos ingresos gracias a las ventas del gas. Pero bueno, en general mi respuesta es que no hay beneficios específicos, sino que más bien se obtuvieron, pero de otra manera, ¿no? A través de acuerdos directos.
Perfecto, magíster. Bueno, no tenemos otra consulta y más que nada queremos agradecerle mucho por su participación en esta tarde y pedirle por favor también que pueda hacer una breve invitación a nuestros asistentes que están acá. Evidentemente vemos algunas personas de la carrera de ciencia política que, bueno, o sea, en el pregrado ya pronto se titularán, que sean parte también de esta maestría. Tenemos a profesionales del área que son parte de este seminario del chat, pero también en las redes sociales, hacer una breve invitación para lo que es la inscripción de esta maestría antes de darle la palabra a nuestro coordinador como tal. Claro. Bueno, si realmente no hay más preguntas, porque tal vez alguien quiera hacer una pregunta no escrita, pero hablada. Debería ser el caso, ¿no? Bueno, pero si no, gustoso también de comentar un poco, ¿no? De lo que es la maestría. Esta es la segunda versión de la maestría en Relaciones Internacionales e Integración. Y la primera versión ha sido un éxito. Creo que hemos logrado eh, muy buenos resultados con gran participación en las clases, ¿no? Y a eso me refería con que tal vez alguien quiere decirlo, hablado, porque de eso se trata, ¿no? También de que no solo el docente sea el que habla, sino también lo hagan los estudiantes, los participantes, y sé que hay un intercambio que enriquece siempre el debate. Y así ha sido y seguramente también va a ser ahora en esta segunda versión. Y lo que, bueno, cabe destacar es que es una maestría muy actual, ¿no? Con docentes que están constantemente actualizados, como digo, estos otros que han publicado recientemente este documento, están investigando, están muy al tanto de todo lo que ocurre, no solo en la parte de la integración, que es obviamente uno de los elementos principales de la maestría, pero también en el tema de la geopolítica, de las relaciones internacionales en general, de los conflictos, de la resolución de conflictos también, de toda la relación, ¿no? Que hay entre la economía, la política y las relaciones internacionales. Entonces, es una maestría que abarca muchos ámbitos y que sirve, ¿no? Para la gente, para los estudiantes que quieran trabajar, y no solo en la Cancillería, ¿no? Porque uno tiende a creer que esto solo es para aplicar políticas internacionales o políticas exteriores, pero en realidad esto también es para cualquier enfoque hacia el exterior, ¿no? Es decir, empresas que quieran tener relaciones internacionales, cooperación internacional, que es algo que también se le da mucho énfasis en la maestría, donde hay obviamente inversión, hay mucho dinero en movimiento de capitales que llegan a Bolivia y que quieren generar desarrollo, ¿no? A través de programas y proyectos. Entonces, la cooperación es también un enfoque al que se le da mucha importancia en la maestría. Y ahí se abre el ámbito laboral para los estudiantes, ¿no? De esta maestría. Es decir, no solo Cancillería, sino empresas de cualquier tipo, ¿no? Bancos, empresas mineras, eh, cualquier tipo de empresa que necesite tener una proyección internacional. Y por el otro lado, la cooperación internacional con lo que son las agencias, las embajadas, todo el movimiento que existe, que es enorme y que cada vez es más, cada vez es mayor. Entonces, es una maestría muy interesante que abre grandes perspectivas de trabajo que creo que es además muy enriquecedora para cualquiera, ¿no? Que estudia más o menos ciencias sociales, pueden ser economistas, abogados, administradores, cualquiera puede meterse en esto porque es un tema muy amplio y que además se lo plantea y esa es la característica de lo que hemos hecho en la anterior versión. En términos no tan técnicos desde el punto de vista, digamos, de la abogacía, porque claro, hay derecho internacional, hay economía general o comercio, ¿no? Pero ahí van a ver que, bueno, es para que todos lo puedan entender, ¿no? En otras palabras.
Así que bueno, los invito a que sigan, los que ya están inscritos, a que se inscriban a quienes creen que están interesados y a darle un impulso, ¿no? A esto, además desde Bolivia, que es un ámbito, un campo que no se ha desarrollado mucho, ¿no? Creo que en Bolivia no miramos mucho hacia afuera en general, ¿no? Estamos siempre metidos en nuestros problemas internos, pero hay que darle esa perspectiva, hay que empezar a mirar afuera para un poco tener mayor desarrollo, alcanzar los objetivos justamente de los que he hablado en esta presentación, que todavía están distantes en ciertos aspectos, pero que obviamente van a ser alcanzables en la medida que tengamos los profesionales que contribuyen a ese propósito. Entonces, eso, muchas gracias, Adriana. Es magíster. Bueno, solo para cerrar, una última consulta que nos han hecho, más bien, gracias por su disposición. Dice, en Mercosur, Bolivia, muchos bolivianos migran, aportan enviando sus remesas. Por esta situación que pasa Bolivia, habrá muchas personas que emigren, por el tema, hace incluso la comparación del caso de Chile, ¿no? De que muchos bolivianos migran. ¿Cree que va a suceder lo mismo con el tema del Mercosur, con los otros países? Bueno, efectivamente ahora se facilita un poco más, ¿no? Tanto la migración en general como también los permisos de trabajo en los otros países. Entonces, efectivamente puede haber una migración, pero también podría haber una inmigración, ¿no? Es decir, que los brasileros, argentinos vengan también a Bolivia a trabajar acá, ¿no? Porque obviamente eso va en doble vía. Y naturalmente que ahí también va a incidir mucho la situación económica, el contexto, de lo cual al final no me he referido mucho, es cierto, un poco he dejado de lado esto, pero también importa la situación mundial, ¿no? El panorama de la economía global, que no es tampoco muy alentador, que estamos en una situación crítica de crisis por los conflictos geopolíticos. Entonces, la situación en Bolivia, ¿cómo va a estar? Si la situación es mala, naturalmente va a haber más migración. ¿Y cómo van a estar los otros países? Si van a estar mejor, claro, van a recibir más gente. Eso es lo que siempre sucede. Entonces, eh, va a depender del contexto, pero claramente hay una facilitación y ahí estaban las ventajas en las cuales no he hecho mucho énfasis eh, de ser miembro pleno del Mercosur, ¿no? El tema de la migración, la salud, la educación, ahí creo que hay ciertos elementos que destacar, ¿no? Aunque claro, no he enfocado ahí mi análisis. Bueno, eso. Muchísimas gracias una vez más, Magister Guzmán. Y bueno, en esta tarde le queremos dar este agradecimiento de parte de la Unidad de Posgrado y Relaciones Internacionales por colaborarnos en esta exposición magistral de lo que ha sido el Mercosur y hacia dónde va dirigido nuestro país con esa perspectiva. Bueno, pasando al siguiente expositor, que también es parte de lo que es la coordinación de esta maestría. Él es el PhD, Ariel Benavides Gisbert, es PhD en Derecho Constitucional y Administrativo, ¿no? Politólogo, diplomático de carrera con estudios de posgrados y relaciones internacionales, integración regional, en educación superior también. Ha tenido experiencia laboral como gerente general de empresas de grupos de consultores internacionales, SRL, como Big Projects and Strategies, ¿no? Y a nivel de dirección ejecutiva con la cooperación del desarrollo. Es docente investigador, docente universitario de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en temas de pregrado y de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Ha sido funcionario de carrera del Servicio Exterior, representante alterno en Bolivia, también de la Fundación Hans Seidel, en proyectos de capacitación de democracia, en investigaciones socioeconómicas y consultor independiente en temas de relaciones internacionales de educación superior, así como que también ha sido el jefe del área de Relaciones Internacionales y del posgrado, en todo caso, de Ciencia Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como tal. Y en esta tarde al doctor Benavides le queremos dar también pie como parte de lo que es la coordinación de esta maestría en esta segunda versión, para que también nos haga la presentación de lo que es esta perspectiva tan amplia que se está manejando con el tema del Mercosur, y a la par de ello que también nos va a hacer una presentación. Hemos señalado que hay muchas personas interesadas en esta sala que nos van a hacer
vamos a decir, consultas también, vamos a decir al final, sobre lo que es el tema de la inscripción en la maestría como tal, y les vamos a dar toda esa información. Estimado doctor Benavides, ¿nos logra escuchar? Creo que sí. A ver, vamos a pedirle por favor también que encienda la cámara, doctor, para que nuestros estimados participantes lo puedan ver en esta, O sea, bueno, en esta noche con- ya. Ahí Sí, estamos. presente. Ahí está, querido doctor. Bueno, entonces lo escuchamos, la sala es suya, visibilizamos su presentación, así que estamos atentos a su disertación. Muchas gracias. Saludos a Andrés nuevamente. Muy feliz de tener esta oportunidad y es tan hermosa la academia que podemos tener diferentes enfoques, de diferentes experiencias y yo soy un positivista hacia los procesos de integración. Me identifico como diplomático de carrera con todos estos instrumentos que tiene el país para justamente eh, insertarnos en la economía mundial en mejores condiciones, ¿no? Pero voy a dar algunos antecedentes muy breves al respecto, ¿no? Como antecedentes podríamos mencionar eh, que el contexto internacional y nacional actualmente no es el mejor, obviamente, ¿no? El mundo atraviesa una múltiple crisis que afecta a los procesos de integración, como el Mercosur y otros, y a países como Bolivia, ¿no? Que ingresa obviamente al Mercosur en un momento de alta fragilidad, tanto económica como política, institucional y social, ¿no? Pero, ¿cuál es la relevancia que tiene la participación en el Mercosur para nuestro país? Para Bolivia, el Mercosur es el principal espacio de integración económica y comercial donde también desarrollamos nuestra identidad regional y cooperamos para mejorar la vida y la relación de nuestros pueblos. El Mercosur juega un rol fundamental en la inserción de nuestros países con el resto del mundo, ¿no? Y para mí el Mercosur es nuestra ventana al mundo, ¿no? Es nuestra oportunidad para reducir precisamente esas asimetrías con los países desarrollados que tenemos, ¿no? Eso es importante decir. Y ahora vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es la integración, las fases que pasa eh, estos procesos y vamos a finalizar, digamos, con una ruta crítica. Yo creo que al país, después de todo, hay una historia y todo lo que era antes de julio, donde presentamos la adhesión de Bolivia ya definitivamente y tenemos unos plazos eh, muy cortos para integrarnos plenamente al Mercosur, es que nosotros tenemos que tener, digamos, una visión nueva. Y ya todo lo que ha pasado es historia, ¿no? Y ahora tenemos que preocuparnos y ocuparnos de nuestra participación en el Mercosur, ¿no? Pero primero, yo quisiera posicionar este tema de la integración, ¿no? Todo proceso de integración es gradual, ¿no? Avanza por etapas y si bien es cierto que los factores económicos y comerciales, ¿no? Y políticos son el motor impulsor, no se debe perder siempre de vista que todo fenómeno económico o político tiene impactos como sociales y culturales, ¿no? Es importante que en la teoría veamos que los procesos de integración tienen varias etapas estas etapas, por ejemplo, desde las preferencias comerciales hasta la unión monetaria, que es lo que ha logrado ese experimento exitoso que es la Unión Europea, con todas las dificultades que ha tenido, quizás muchas más dificultades de las que se tiene, por ejemplo, actualmente en la comunidad andina o en el Mercosur, pero que lo han logrado, pese a todos, porque siempre ha habido impulsores, idealistas, personas que realmente han pensado más allá de la realidad y han podido concretar, ¿no? Ahí está Monet, ahí está Konrad Adenauer, un sinfín de académicos, de intelectuales que han impulsado, pese a que Europa se ha caracterizado en toda la historia de ser
un continente conflictivo, ¿no? De agresión mutua, todo eso, y han superado, ¿no? Y esas cosas sí se pueden. Si ellos han podido, ¿por qué nosotros no vamos a poder pese a las dificultades? Y bueno, dentro de estas fases, como bien lo ha expresado Andrés, el Mercosur se encuentra en esta etapa de una unión aduanera imperfecta, ¿no? No se ha podido avanzar, pese a que el Tratado de Asunción que da inicio al Mercosur el año 91, intentaba llegar a un mercado común, ¿no? Pero obviamente es un proceso largo, donde se tiene que ir venciendo todas y cada una de estas etapas, ¿no? Y bueno, ¿qué es el Mercosur? El Mercosur es un proceso de integración regional instituido por 4 países en un principio y que posteriormente se han ido incorporando Venezuela y Bolivia, y Venezuela está suspendida por el momento, pero tenemos 6 países que son miembros plenos. Hay 6 países, ¿no? De todos los países que están en la comunidad andina, en el mes de julio, Ecuador, Panamá han solicitado su ingreso, están como países también como países asociados, Colombia, Perú, y la visión que se tiene en América Latina entre la teoría, los doctrinarios, es que en algún momento se van a fusionar, ya sea el Mercosur con la Comunidad Andina de Naciones e inclusive la Alianza del Pacífico, que tiene también una perspectiva, porque hay elementos geopolíticos, geoeconómicos que mandan a eso, ¿no? Pero la importancia, yo creo en esa visión positiva que hay que tener sobre la integración, es que es un territorio nada despreciable. El Mercosur es muy observado. Aparte de esos 6 miembros plenos, 6 miembros, digamos, asociados, hay 60 países que son observadores, que están interesados, ¿no? A pesar de todas las dificultades que muy bien lo ha señalado Andrés, ¿no? Es un territorio privilegiado de casi 15 millones de kilómetros cuadrados, nada despreciable, y una población de casi 300 millones de personas, ¿no? Entonces, es importante considerar esto, ¿no? Además, es la 5ª mayor economía del mundo, ¿no? Y obviamente tiene recursos energéticos inmensos, tanto renovables como no renovables, a los cuales aporta Bolivia hoy en día con productos de tanta proyección al futuro como es el litio, por ejemplo, ¿no? La magnitud del Mercosur, ¿no? Ya decíamos que es la 5ª, ¿no? 5ª mayor economía del mundo, ¿no? Y ahí tenemos algunos datos del intercambio comercial del Mercosur, son 668.731 millones de dólares, un monto bastante alto, y los principales productos del Mercosur son la soya, el petróleo, el mineral de hierro, azúcar, maíz, entre muchos otros, obviamente, y tiene una distribución muy interesante, ¿no? 29% con destino de los productos del Mercosur al mundo están destinados a China, ¿no? A la Unión Europea 14%, Estados Unidos 12%, Chile 4%, México 3%, entre los principales. Entonces, tiene una distribución geográfica muy interesante, ¿no? Y el comercio intrazona del Mercosur, ¿no? Son 47.411 millones de dólares, ¿no? Esto, si bien es pequeño todavía, tiende a incrementarse si hacemos los deberes que tenemos que hacer, ¿no? Y si vemos el ejemplo del Paraguay, por ejemplo, el Paraguay antes del Mercosur tenía unas cifras económicas y comerciales muy por debajo. Entonces, no hay que ser totalmente, eh, 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 tener una visión económica, comercial, sino tener, digamos, una visión mucho más amplia, y vemos, por ejemplo, que el Paraguay se ha transformado, y hablando y viendo, digamos, la literatura que hay en el Paraguay, en vez de ser un país pequeño que no se haya beneficiado, sus indicadores económicos nos muestran más bien con evidencia empírica que ha tenido, digamos, resultados muy propicios por pertenecer al Mercosur y haber estrechado la cooperación tanto con la Argentina como con el Brasil principalmente, ¿no? Los principales productos comercializados por el Mercosur en la hinchazona son la soya,
vehículos para transporte, energía, ¿no? Donde Bolivia juega un rol importante y tenemos una proyección tanto de energía hídrica como el tema del gas. El gas no está todavía eliminado, hay que hacer los deberes que se tienen que hacer, ¿no? Vehículos para el transporte de personas, trigo, entre otros, ¿no? Pero lo importante es ver que este mercado común, que es la perspectiva del Mercosur, implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías. El establecimiento de un arancel externo común, que va a ser muy complejo, y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones también de estados como la Unión Europea y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales regionales e internacionales. Nosotros como diplomáticos hemos visto en el mundo, en las negociaciones internacionales, ir como Bolivia no llamamos mucho la atención, pero siendo parte del Mercosur, yo creo que la perspectiva de Bolivia va a cambiar. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales de comercio exterior en los ámbitos, por ejemplo, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otros que se acuerden, ¿no? Esta coordinación, en vista de lo que ha pasado en Bolivia en las últimas décadas, todo eso, es un cambio. O sea, si el Estado ha decidido ingresar al Mercosur, tiene que adaptarse a todos estos temas porque vamos a empezar a coordinar las políticas económicas. Y eso yo creo que va a ser muy beneficioso al país. El compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, ¿no? Entonces tenemos ahí un trabajo no solamente del Poder Ejecutivo, sino empresarial y de la parte política para armonizar justamente estos temas, ¿no? Y no hay que olvidar que la historia oficial del Mercosur comienza el año 91 y Bolivia participa ya del Mercosur como país asociado desde el año 98, ¿no? Tenemos una larga historia y, como bien lo decía Andrés también, a través del ACE hemos ido avanzando bastantes temas, hasta que ya casi el 98% de los aranceles ya están prácticamente liberalizados, ¿no? Dentro de esas perspectivas de la integración que se ha tenido a partir de la LAR y a partir de ser, digamos, un país asociado, ¿no? Pero también, aparte de este instrumento originario, se han dado el protocolo de Brasilia, por ejemplo, para un sistema de solución de controversias, un importante protocolo de Ouro Preto, por ejemplo, que definió la estructura institucional que hoy existe en el Mercosur, el año 94 el protocolo de Colonia para la promoción y protección recíproca de inversiones, el protocolo tan conocido de Ushuaia sobre compromiso democrático en el Mercosur, un tema también muy relevante y muy importante y muy delicado para el tema de Bolivia, el año 98, el año 2002, el protocolo de los olivos para la solución de controversias, el 2005, el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, que si bien tiene muy pocas competencias, es una instancia de representación de los pueblos, ¿no? En 2005, la creación del Fondo para la Convergencia Estructural, el famoso FOSEM, que es una temática que vamos a ver posteriormente en la agenda, en la política pública internacional que se tiene que hacer, que eso es lo que necesitamos como país, tenemos que aprovechar, porque hay un fondo más o menos de 100 millones de dólares y que el Uruguay y Paraguay se han beneficiado bastante para justamente evitar estos temas de las diferencias de envergadura que se tiene entre Brasil, Argentina y Bolivia, ¿no? Y también se ha avanzado en la agenda social en el siglo XXI. En el 2007, la creación del Instituto Social del Mercosur. El 2009, la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos. El 2010, la creación de la Unidad de Apoyo a la Participación Social. El 2017, el Protocolo de Cooperación y Facilitación de Inversiones
intra-Mercosur, y eso es interesante, ¿no? Hay un bagaje muy amplio. Entre las normas originarias, entonces, está el Tratado de Asunción, el Protocolo de Brasilia, el Protocolo de Ouro Preto y el Protocolo de Olivos. Entre las normas derivadas en los procesos de integración están las decisiones que son pronunciadas por el Consejo del Mercado Común, las resoluciones que aplica y son pronunciadas por el Grupo del Mercado Común, y las directivas pronunciadas por la Comisión de Comercio, ¿no? Estas son las normas derivadas. Su funcionamiento, según este artículo primero del protocolo que mencionábamos de Ouro Preto, ¿no? El Consejo del Mercado Común es el órgano, el Consejo del Mercado Común es el órgano superior principal que conduce políticamente el proceso de integración. Tenemos al Grupo del Mercado Común, que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque, y la Comisión de Comercio, encargada prácticamente de la administración de los instrumentos comunes de política comercial, ¿no? Estas son las instancias. Ahora, entrando de lleno a lo que Bolivia se compromete con su proceso de adhesión al Mercosur, ¿no? El Estado Plurinacional de Bolivia adoptará gradualmente el acervo normativo del Mercosur a más tardar en 4 años. Tenemos que tener en cuenta que son más de 4.500 normas que tienen que pasar por un proceso muy complejo, tanto de discusión, debate a nivel nacional y aprobación tanto en el Parlamento como, según nuestra Constitución, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, es nuestra dinámica propia compleja, pero hay que empezar a trabajar a pasos acelerados y no perder el tiempo. Y vamos a llegar a una conclusión, a una recomendación estratégica de responsabilidad del Estado para una política pública internacional para nuestro ingreso al Mercosur, ¿no? Que eso implica no solamente al Estado, a las instancias estatales, sino subestatales, municipios, departamentos, empresarios, academia y el ámbito social, ¿no? Una verdadera política pública que implique diagnóstico, ejecución y evaluación, ¿no? Y en ese mismo plazo de tiempo adoptará lo que ya habían mencionado, la nomenclatura común del Mercosur. Eso es un tema complejo, ¿no? Porque tenemos con la comunidad andina y todo nuestro comercio exterior está con la nomenclatura andina, ¿no? El arancel externo común y el régimen de origen del Mercosur, ¿no? Y a lo que quería llegar yo, ¿no? Hay muchos datos, mucha información, pero no tenemos que concentrarnos solamente en el comercio, porque ya sabemos la realidad, es obvio la realidad comercial, pero el Mercosur implica, y la economía mundial, por ejemplo, el tema de servicios, ¿no? El fuerte del comercio mundial a través de la globalización implica servicios, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver que con el proyecto IRSA, ¿no? Cuando estén funcionando los corredores interoceánicos, todo eso, bioceánicos, las carreteras, todo eso, van a pasar 2.000 camiones de la parte, digamos, occidental a la oriental en el continente, y eso implica nuestra participación, ¿no? Pero hay que proponer. Yo propongo que el país, la Cancillería, los responsables de nuestra política exterior, tienen que tomar en serio esta temática, y a tanta dimensión, tan complejo, tantos grupos, hay más de 500 grupos dentro del Mercosur, no solamente las instancias ejecutivas, administrativas, sino se han ido creando grupos para todas las temáticas y donde se necesitan representantes, y es por eso tan importante para ustedes, si hacen la maestría en Relaciones Internacionales de Integración, van a tener una inserción laboral si se especializan en estos aspectos, en algún aspecto en particular, ¿no? En el tema de resolución de conflictos, en el tema, por ejemplo, de comercio exterior, en cada uno de estos ámbitos hay perspectivas para los expertos, y Bolivia tiene que empezar a cambiar de que no podemos improvisar y tenemos que tener las personas especializadas para acompañar la ruta crítica
del Mercosur que tiene que tener el país, ¿no? En esta ruta crítica, lo más importante, ¿no? El arancel externo común del Mercosur, ¿no? En el ámbito económico y comercial se plantea la reducción de arancel externo común, y ya lo ha explicado muy bien Andrés, esas diferencias que hay. Yo tengo datos, por ejemplo, de que el promedio del Mercosur es del 12 al 13% y obviamente Bolivia tiene menores. Entonces, todo ese tema hay que empezar a estudiar producto por producto, hay que posicionar y hay que prepararnos para las negociaciones y poner, digamos, algunas observaciones para algunos sectores que nosotros creamos pertinentes excluirlos, ¿no? Se necesita una revisión integral, ¿no? Para fortalecer su consistencia y reducir su dispersión. Las medidas que afectan al comercio intrazona, ¿no? No solamente, sino hay muchas medidas que perjudican, y en eso lo ha explicado bastante bien Andrés, indicando, por ejemplo, que el Mercosur es muy proteccionista, es uno de los bloques realmente fuera de la realidad de lo que está pasando en la teoría y en el mundo, ¿no? Cuando todos los bloques económicos están tendiendo a liberalizar, a hacer fluir el comercio, hay un proteccionismo exacerbado en el Mercosur, ¿no? Este comité ad hoc sobre medidas que afectan el comercio intrazona, que permitirá identificar los gravámenes y las restricciones que limiten o imposibiliten el intercambio de bienes y servicios en el bloque, ¿no? Ahí necesitamos especialistas, ¿no? Y con mucho conocimiento y con mucha experiencia negociadora. Coordinación de políticas macroeconómicas, ¿no? La reunión de ministros de Economía y los presidentes de los bancos centrales sobre coordinación de políticas macroeconómicas que fomenten el comercio, ¿no? Ahí tienen que trabajar todos los ministerios, bancos centrales, ¿no? Y en coordinación estrecha con el empresariado nacional, pequeño, mediano, grande, ¿no? Para fomentar el comercio y el respecto a la resiliencia económica y fenómenos climáticos extremos que están afectando la región y que hemos visto en los meses pasados, ¿no? Este tema de servicios, ¿no? Hay que seguir trabajando en la liberalización progresiva del comercio de servicios intrazona con el fin de que empresas y consumidores puedan beneficiarse de sus resultados. Esto suena bonito, todo eso, pero hay que preparar, hay que ver qué va a pasar, cómo vamos a defender nuestros servicios a nivel nacional, porque entrando en el bloque puede haber perjuicios y eso amerita que preveamos con tiempo, ¿no? La micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? La reactivación del grupo ad hoc que hay sobre las micro, pequeñas y medianas empresas con miras a elaborar una nueva hoja de ruta para estructurar sus trabajos, ¿no? Entonces, ahí también hay muchos empresarios, a mí me han estado preguntando, pequeñas empresas, ¿de qué se trata todo eso? Hace falta comunicar. Yo sé que el Ministerio de Relaciones Exteriores está coordinando, están trabajando, pero creo que este tema del Mercosur traspasa la buena voluntad, traspasa las capacidades que tiene el mismo Estado. Y esto hay que abordarlo en conjunto en toda la sociedad y para eso la academia tiene que contribuir promoviendo el diálogo, el debate, y me alegra escuchar el libro, por ejemplo, que ha comentado, lo he leído yo con mucho interés, el libro que se ha presentado en la Fundación Ebert, con 3 grandes expositores, y yo he presentado una revista la anterior semana sobre análisis e investigaciones, retos y desafíos de Bolivia en el Mercosur, que ha sido también presentada y difundida, y creo que a partir de estos aportes, todo eso, tiene que desarrollarse mucho más debate y la sociedad en su conjunto tiene que empezar a abordar estas temáticas, ¿no? Y que no estén solamente en escritorios o sin el debate necesario que tiene que haber. El foro empresarial del Mercosur, hay un foro donde la 12ª edición del foro empresarial del Mercosur que es un espacio que promueve la participación creciente del sector privado en el proceso de integración con vistas a lograr
con el objetivo de mejorar la articulación con el sector público, ¿no? Este es otro punto clave, ¿no? No puede haber lo que ha habido en nuestro país, una separación entre el sector privado y el sector público. Hoy en día se tiene que trabajar mancomunadamente para tener, digamos, resultados. Y lo que habíamos mencionado en un principio, este famoso Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, hay que ver, no es utilizar por utilizar, hay que planificar, hay que realmente ver dónde podemos aplicar y a qué sectores se podría apoyar para que tenga realmente impacto, ¿no? Y la inserción internacional, comercial con el mundo esté garantizada también con este fondo para la convergencia estructural, que es una herramienta para la reducción, decíamos, de las asimetrías existentes entre los estados partes. Y hay, ¿no? Y esto puede mejorar. El FOSEM lo ha aprovechado muy bien el Paraguay y eso tenemos que tener. Y el tema de energía, entre tantos temas que hay, es prioritario, digamos, para Bolivia el tema de energía por la importancia de lograr una mayor integración energética regional, ¿no? Esa es una estrategia del Mercosur y en particular en materia de interconexión eléctrica y gasífera. Vean lo que ha hecho el Paraguay con la venta de energía eléctrica al Brasil, y el Brasil es una potencia, la octava potencia del mundo, que va siempre a necesitar energía y energías renovables, que es muy importante, y Bolivia tiene ahí un potencial increíble, ¿no? Y gasífero, o sea, la historia del gas, Bolivia en los años 90 era una potencia, hay que reactivar todos estos temas con las inversiones, con algunos cambios que tenemos que hacer, pero es una alternativa. Al fin y al cabo, Bolivia ha vivido del gas en los últimos 20 años, pero que ha sido planificado desde los años 40. Los grandes diplomáticos bolivianos en la década de los años 40 del siglo pasado han planificado la visión de Bolivia hacia la Argentina, hacia el Brasil, promoviendo caminos, integración física, todo eso, y de ahí ha surgido los gasoductos, las ventas de ese producto. No olvidemos, ¿no?, que hemos vendido por gas solamente a la Argentina y al Brasil más de 60.000 millones de dólares y hemos importado más o menos 40.000 millones de dólares. Entonces, Bolivia no es insignificante, ha tenido un rol importante y si bien muchos analistas dicen que no, nada tiene que ver el tema del gas, no, el tema del gas viene desde los años 40, donde visionarios bolivianos diplomáticos han ideado la política de integración del país y en ese tiempo que Bolivia estaba muy aislada y teníamos muchas reticencias al relacionamiento internacional y a los países vecinos por la conflictiva historia que hemos tenido, han sido estos visionarios que han logrado, digamos, cambios trascendentales. Y hoy en día, en las últimas décadas, todo Bolivia se ha beneficiado de este proceso, ¿no? Ciencia y tecnología, aquí entra la universidad, el ámbito académico, la importancia de la promoción y colaboración en ciencia y tecnología e innovación entre los estados parte del Mercosur para que las empresas emprendedoras y startups, por ejemplo, y el sector académico puedan innovar y se transformen en actores relevantes de la nueva revolución tecnológica. Uno de los departamentos que más ha aprovechado, porque muchos becarios de Santa Cruz han estudiado en Brasil, en la Argentina, ¿no? Y han traído conocimiento, se han vinculado a la ciencia, a la tecnología del Brasil y tenemos una agropecuaria de alto impacto y con alto potencial porque han recibido ya, y eso lo podríamos hacer con mayor envergadura ahora y no hay que olvidar que en biotecnología el Brasil es una potencia mundial en tema de salud, en tema de biotecnología, ¿no? Y el Mercosur, a través de sus diferentes instancias, nos permite, ¿no? Y perteneciendo va a ser mucho más fácil
poder aprovechar este tema, ¿no? Vivimos una era de la globalización, de la ciencia, de la tecnología, y donde más que el trabajo, más que el capital, el factor más importante es el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que aprovechar porque eh, tenemos que, como universidad, por ejemplo, incrementar, hacer proyectos de investigación, aprovechamiento de toda esta experiencia que se tiene en los países del Mercosur para poder implementarla en el país, ¿no? Pero finalmente, la infraestructura física, ¿no? Los trabajos en el ámbito del subgrupo de trabajo número 14, por ejemplo, infraestructura física, que me llama mucho la atención, tendientes a lograr mejorar y expandir los corredores regionales, promoviendo una mayor conectividad terrestre, aérea, fluvial, digital y energética. No olvidemos que Bolivia es un país mediterráneo y su gran problema en la historia, en los últimos 200 años de historia que vamos a festejar el próximo año, y la geografía nos ha aislado del mundo y por eso no, hemos tenido tantos problemas a través del desarrollo de la infraestructura. Como les decía, Bolivia ha ido conectándose con Argentina, tenemos ferrocarriles con Argentina, con el Brasil, ¿no? Y podemos aprovechar esta infraestructura física, ¿no? Porque hay ya los proyectos, los proyectos, por ejemplo, están ahí, la hidrovía, por ejemplo, ¿no? Y es donde tenemos que empujar para que se tomen decisiones y nosotros podamos salir tanto al Atlántico, ¿no? Como al Pacífico, porque esa tendencia mundial nos obliga a ser un lugar de tránsito y obviamente esta potencia del mundo que es Brasil quiere ir hacia el Pacífico. Ahí está el futuro del comercio internacional, ¿no? Corredores bioceánicos y ferrocarril bioceánico, en esto creo que nos hemos dormido en Bolivia, ¿no? No hemos estado muy atentos, pero hay que reenfocar ahora que nosotros somos parte del Mercosur, ¿no? Corredores bioceánicos y ferrocarril bioceánico a distintos proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, IRSA, que tiene como objetivo interconectar las costas del Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Esta es la perspectiva geopolítica que tiene el Brasil y a la cual nosotros no tenemos que confrontar, sino tratar de integrarnos para tener beneficios. Al fin y al cabo, dicen que cuando se conecte realmente las carreteras, todo eso, van a llegar a traspasar 2.000 camiones diarios y ahí no solamente es comercio, sino servicios también a los cuales nosotros podemos aprovechar. Aquí están los corredores bioceánicos, ya hay corredores, nosotros teníamos un trecho muy corto y hasta ahora no lo hemos concretado el tren y del Brasil a Chile ya ha sido construida una nueva vía férrea, ¿no? Y nosotros tenemos que despertar a este respecto. Podemos, si bien ya están construidos tanto al norte como al sur, hay que concretar la parte que nos toca en el corredor en el cual participamos nosotros y interconectarnos, digamos, a los otros corredores. No hay que olvidar que el centro del Brasil tiene uno de los grandes potenciales del mundo y todavía tiene mucho que hablar, ¿no? Y bueno, esto es... Bolivia está en el medio, ¿no? Y vamos a ser parte, queramos o no, ¿no? Y como decía en un principio, este tema, por ejemplo, del Mercosur, teniendo la perspectiva de las características que plantea el mundo actualmente, donde ya han perdido fuerza, vigencia los estados y el mundo a futuro, según la teoría, según todas las reflexiones que se están haciendo desde un punto de vista tanto de las relaciones internacionales como de la geopolítica, el futuro es de los bloques y Bolivia no puede, no es opcional el querer pertenecer al Mercosur, era una obligación de nosotros participar activamente en el Mercosur, forzar, porque muy bien, ha tardado demasiado, pero deberíamos nosotros, ahora que estamos, cumplir nuestras tareas, hacer una planificación y finalmente decir que lo más importante ahora es lograr algún elemento, ¿no? Una ruta crítica de Estado, una política pública internacional sobre la inserción de Bolivia en el Mercosur que nos permita
coordinación entre la parte empresarial y pública, entre la academia tiene que contribuir también con proyección, con visión. Estos dos libros que han salido son muy poca producción, hay que producir muchos más documentos, análisis, cooperar y en esta maestría, por ejemplo, de Relaciones Internacionales e Integración, es Bolivia siempre ha estado aislado. No hay muchos programas de relaciones internacionales y hoy en día el mundo es globalizado, la sociedad, ya vivimos en una sociedad global y todos tenemos que saber de relaciones internacionales y especialmente ustedes en los ámbitos y el plan de estudios, por ejemplo, de la maestría es bastante rico en aspectos económicos, geopolíticos, jurídicos, sociales, ¿no? Porque en el Mercosur también hay una agenda social. No olvidemos, por ejemplo, que hay más de 2 millones de bolivianos que se están beneficiando y se van a beneficiar mucho más de todos estos acuerdos que tenemos en el Mercosur. Y alguien mencionaba, las remesas son significativas, no habrá mucho comercio, ¿no? Pero Bolivia recibe, si mal no me equivoco, 54 millones de dólares en remesas de los ciudadanos bolivianos en Argentina y en el Brasil, y recibe, por ejemplo, el 25% de las inversiones extranjeras, ¿no? Directas, ¿no? De estos dos países especialmente, el Brasil y la Argentina. Entonces, no es despreciable, puede incrementarse, ¿no? Entonces, como conclusión, lo importante es que el Mercosur es vital, es importante para la inserción internacional de Bolivia, ¿no? Solos no podemos ir más por las características que tiene el mundo actualmente y el trabajo es desarrollar, y esta es una recomendación, un pedido a las autoridades nacionales, abrir el debate, insertar a profesionales con los conocimientos correspondientes. Necesitamos profesionales en negociación internacional y uno de los puntos más importantes de esta maestría en relaciones internacionales, donde vamos a enfocar mucho a justamente preparar a los maestrantes en procesos de negociación internacional, en procesos de integración y darles, digamos, toda la perspectiva, todos los instrumentos para que puedan ser los profesionales más idóneos, más útiles para el país y tengan una certeza de inserción laboral, que eso es lo importante en los procesos de maestría, tengan la seguridad de que teniendo las competencias necesarias van a ser necesarios, van a ser útiles para acompañar, por ejemplo, este proceso de integración. Y tenemos que tener en cuenta también que hay un proceso de convergencia de los procesos de integración. En algún momento ya hay negociaciones de más de 10 años, pero yo tengo la convicción de que en algún momento va a terminar esa convergencia que está fomentada por todos los organismos internacionales de integración regionales de la CAN y el Mercosur, y hemos mencionado de que hay interés de los países, ya están, ¿no? Y algún momento vamos a fusionarnos y vamos a tener en un proceso de integración regional. Especialmente, yo no creo en un proceso de Latinoamérica y el Caribe, pues muy grande, muy complejo, pero creo y tengo gran esperanza de que el Mercosur, porque está Brasil, que es la octava potencia del mundo, y tiene la musculatura, los recursos económicos para impulsar esta política y además, como decíamos, geopolíticamente tiene el interés de avanzar hacia el Pacífico y eso va a ser a través de las vías de la integración. Y para Bolivia es también importante estos aspectos y es por eso que esta maestría va a tener un énfasis en esta segunda versión de preparar a los maestrantes para las nuevas relaciones internacionales. Las teorías que había en el siglo pasado son historia, hay muchas nuevas teorías, nuevos conceptos que son instrumentos, que son elementos que permiten una descripción, una explicación más adecuada, más actual de estos fenómenos que están pasando, ¿no? Y tenemos el deber, la universidad es la vanguardia de toda sociedad,
capacitarnos, formarnos en las últimas tendencias del mundo y tratar de influir en el Estado, en las instancias que correspondan para que el país, ¿no? Al fin y al cabo, todos estos procesos de integración son instrumentos. ¿Para qué? ¿No? Y eso lo dicen los tratados. El fin es el bienestar económico de la población. Y nuestra población está en una crisis económica y necesitamos tener alternativas reales, factibles, pero con trabajo, con organización, con planificación, como es hacer una política pública internacional para la membresía plena en el Mercosur. Bueno, eso por mi parte, y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Benavides. Y bueno, a ver, vamos a pedirles a nuestros eh, aquí asistentes si tienen alguna consulta, tal vez para absolverla dentro de lo que ha sido el desarrollo de la temática. También hacer la invitación que ya le ha realizado usted como coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales e Integración, a que puedan inscribirse, ¿no? A este programa que, como usted lo ha señalado, es calidad 100% Universidad Mayor de San Andrés. Estamos hablando de, y hoy justamente se publicaba, ¿no? Un ranking que ha sido uno de los últimos que se ha sacado, que evidentemente le da esa calidad de superioridad a la Universidad Mayor de San Andrés dentro de las primeras universidades que son evaluadas en la calidad de, vamos a decir, de universidades por el tema de producción intelectual, por lo que son los procesos de investigación que igual se realizan dentro de lo que es vamos a decir, incluso el desarrollo de las tesis de lo que son las maestrías, como es nuestro caso. Y bueno, ¿no? También indicarles a nuestros cursantes que evidentemente dentro del posgrado tenemos facilidades de lo que son los pagos para el tema de la maestría y sí darles esta calidad que hemos venido planteando desde hace algún tiempo atrás para lo que es todo el desarrollo de los programas de posgrado, ¿no? Tenemos bueno, continuando también lo que es la promoción de la maestría. Bueno, tenemos unas consultas, doctor. Vania Minerva Rodríguez tiene una consulta. Le vamos a pedir, por favor, que pueda habilitar su micrófono. Y bueno, también una consulta en el chat que la vamos a pasar a leer en un momento más. Vania, la escuchamos. ¿Cuál es la consulta para el doctor? Muy buenas noches, estimada licenciada. Muy buenas noches al estimado magíster Ariel Benavides. Bueno, mi consulta va en el sentido de justamente en virtud la nueva adhesión que hemos tenido nosotros como Bolivia al Mercosur a partir de este, bueno, que es un hito histórico no solamente para Bolivia, sino para nuestra política exterior. Dentro de su expertise, quisiera saber, estimado profesor, ¿qué medidas específicas debe tomar nuestro gobierno para atraer inversión extranjera de forma directa a sectores clave como son la agricultura y la manufactura? Ese es un aspecto importante, creo. Y por otra parte, también el tema de la armonización que tenemos como Bolivia el plazo, ¿no? Que son 4 años. Y obviamente que estas normativas o la nomenclatura del Mercosur pueda alinearse a la legislación interna y que no exista un choque con las normativas de la CAM. Creo que son dos parámetros muy importantes que se deben considerar. Y bueno, esos son mis consultas, estimado magíster. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta, es muy importante justamente. Eh, Bolivia tiene que cambiar su perspectiva. El enfoque que hemos tenido en las últimas décadas ha sido de introversión, de estar en contra del libre comercio, de no participar activamente en los procesos de integración económicos. Sí hemos estado participando en los grupos, en las organizaciones políticas, ¿no? Pero ahora es serio el tema. La crisis económica de Bolivia obliga y hasta tiene que, la constitución misma tiene que tener algunas adaptaciones para tener, digamos, inversiones. Hemos tenido el problema, por ejemplo, con el litio, que queríamos hacer a la boliviana y no nos ha resultado. Y el último acuerdo que tengo entendido, por ejemplo, que se firmó para el tema con la empresa Lithium
de Rusia, hemos tenido que cambiar la perspectiva, ¿no? Y toda esa lucha que teníamos antes de que nosotros teníamos que tener el control de las empresas y los inversionistas no vienen cuando no tienen el control. Y eso tenemos esa experiencia los diplomáticos cuando hemos negociado el tema, por ejemplo, del gas, ¿no? Hemos llamado a los inversionistas y hemos dado todas las condiciones para que vengan inversiones sustanciales y podamos garantizar el bienestar de la sociedad, ¿no? Y Bolivia ha tenido, tengo entendido, de que hay algunos cambios cualitativos y eso va a llamar a las inversiones. El control se les da a las empresas y para eso tenemos pues políticas internas para controlar y para sacar provecho, ¿no? Y eso va a cambiar también la perspectiva porque toda la normativa que tiene el Mercosur está, por más que haya gobiernos que no estén afines, la estructura del Mercosur es libre comercio, ¿no? Libre comercio y inversiones, ¿no? Uno de los países que más inversión recibe en América Latina es el Brasil, precisamente, y yo creo que estas experiencias interconectadas en estas reuniones que van a ir nuestros presidentes del Banco Central, nuestros ministros de Economía, nuestros cancilleres, todo eso, tienen que empezar a actuar en conjunto con los países del Mercosur y adoptar, digamos, algunos criterios comunes para atraer inversiones y eso creo que es el principal reto y desafío que tiene Bolivia, cambiar algunas perspectivas y abrirnos al mundo y cumplir lo que está establecido en el mundo. Hay cosas que no podemos cambiar. La China es un país comunista, pero tiene una normativa que atrae las inversiones y China se ha hecho gracias a las inversiones que han llegado de Europa, de Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Entonces, no hay problemas ideológicos. Lo que falta es una visión de país y una política de inserción internacional. Y ahí el país tiene que trabajar mucho. Tenemos que aportar, por eso decía que es importante esta política pública. Y cuando hablamos de política pública, implica debate, diagnóstico, participación de todos los sectores implicados. Y la perspectiva que tienen los empresarios, por ejemplo, es importante, ¿no? Hemos tenido mucho énfasis a las empresas estatales, por ejemplo, pero en el Mercosur hay empresas estatales, pero fundamentalmente empresas privadas. Y esas empresas privadas se manejan en otra lógica. Las inversiones se manejan en otra lógica. Entonces, hay que entrar a un debate profundo, leyendo lo que es el mundo, ¿no? La realidad del mundo, y que no es opcional, nos obliga a actuar en bloque y tener una coordinación de políticas macroeconómicas, un lineamiento y un enfoque hacia las inversiones. Si queremos inversiones y no cumplimos los requerimientos de los inversionistas, obviamente no vamos a lograr inversiones y ese es el caso que tenemos en Bolivia en los últimos 20 años, ¿no? Y tomaremos como experiencia lo que hemos hecho los bolivianos en la década de los años 90. Las negociaciones para la exportación del gas han durado 20 años, han pasado 10 gobiernos, creo, y había siempre idealistas, personas que a pesar de las dificultades han llevado, como Herbert Müller, por ejemplo, que yo me acuerdo, y muchos cientos de profesionales, técnicos, diplomáticos, políticos, economistas, empresarios, que han empujado y han logrado hacer estas grandes inversiones que han beneficiado al pueblo boliviano durante más de 20 años, ¿no? Entonces, tenemos esa experiencia y eso hay que hacerlo, ¿no? Pero eso con apertura. Y lo que estamos pidiendo desde la academia es que haya debate, discusión y veamos y saquemos un nuevo enfoque, un enfoque nacional de articulación al Mercosur con las reglas que tiene el Mercosur. No se van a adaptar a nosotros, nosotros tenemos que adaptarnos al Mercosur y tenemos que tener una lectura cabal de las características de la globalización, de las características del sistema económico mundial. Agradecida, estimada magíster, por su respuesta y de verdad en lo personal coincido mucho con lo que ha señalado y pues hay mucho trecho por avanzar y creo que la academia siempre es
el parámetro donde podemos expresarnos de forma libre. Gracias. Bueno, gracias a nuestra compañera. Vamos a hacer la última consulta al doctor Benavides, antes de darles algunos detalles también administrativos que pueden interesarles a quienes estén inscribiendo en la maestría. Dice, disculpe, doctor, en referencia a la potencia de Brasil. Hace poco en las noticias, Mercosur está apoyando a los bolivianos que legalmente se están aperturando y están aperturando negocios. Entonces, los bolivianos que estaban en Argentina están migrando hacia el Brasil. De igual manera, de nuestro país, ¿por qué? Y preguntan, ¿no? Temas de lo que ha hablado usted sobre el caso Brasil. Interesante la pregunta, felicitaciones. Una de las características también del mundo actual, del siglo XXI, es la migración. La migración es un fenómeno que se está produciendo en todas partes, de ida y de vuelta. O sea, un momento salen, en otro momento entran, y eso lo estamos viendo en todo el mundo. Ya somos ciudadanos, yo les decía, globales, ¿no? Y el Mercosur tiene muchos acuerdos académicos, por ejemplo, de acreditación de las universidades, de los programas de pregrado, de posgrado, todo eso, y donde a partir del Mercosur los títulos, por ejemplo, van a ser reconocidos. Entonces, un boliviano puede trabajar en el Brasil, en la Argentina, sin ningún problema. Se está trabajando en temas, por ejemplo, ya es muy fácil viajar. Antes era muy complicado las visas, todo eso, ¿no? O visas de trabajo, por ejemplo, que era súper complicado. Hoy en día, a través del Mercosur, estamos hablando de 2 millones de bolivianos que se van a beneficiar mucho. Y muchos bolivianos se van a ir, y muchos bolivianos que han trabajado, han ganado experiencia en textiles en la Argentina, en el Brasil, por crisis económicas en los países, pueden venir, y tenemos que buscar alternativas para darles, hablábamos de las startups, de la innovación, ¿no? Generar recursos económicos para que generen emprendimientos que con toda esa experiencia que tienen pueden tener, digamos, vigencia, ¿no? La cosa es visualizar de que todo lo que hagamos es para nuestros ciudadanos, para nuestra gente, ¿no? Y tenemos que cambiar de perspectivas, y esa perspectiva, por ejemplo, de industrialización, por ejemplo, ¿no? Suena interesante todo eso, pero es de hace 200 años. Hoy en día el mundo son servicios, startups, emprendimientos. En diciembre estuve en Corea, por ejemplo, y me sorprendió ir a las empresas de startups que habían empezado con $5,000, y a los 2, 3 años estaban exportando por valor de $20 millones, ¿no? Y es apoyo, es que el Estado tiene que apoyar, y la academia también, ¿no? Nuestra universidad no es solamente impartir conocimientos. Hoy en día hay que insertar a nuestros profesionales. No podemos tener cientos de profesionales si no tienen la garantía de insertarse laboralmente, ¿no? Entonces, la universidad también tiene que preocuparse mucho de este aspecto y promover la innovación y promover los acuerdos que se generen para justamente desarrollar todas estas políticas, ¿no? Y no, hay que leer, y ustedes en esta maestría les garantizo que van a tener, hay tantos temas que no se puede hablar de tantos temas, pero los van a desglosar, los van a conocer en los diferentes. Una de las características de la UNSA, de la Facultad de Derecho y de la UPRI, es que cuenta no una visión ideológica o un enfoque solamente. Lo que se trata justamente es de que los docentes sean norteamericanos, europeos, latinoamericanos, bolivianos, se debata teoría, se discuta, se hagan propuestas y se vean las diferentes perspectivas para que ustedes tengan una visión completa, ¿no? Y no hay otro posgrado que emplee tantos docentes de las mejores universidades, de Cambridge, de Oxford, de la Universidad de Berlín, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Complutense, de la Universidad del Externado de Colombia, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Chile, de la UNAM de México, de la Flaxo de México, ¿no? Tenemos profesores del Japón, ¿no? En educación, en políticas públicas. Tenemos realmente
una pléyade de profesionales de alto nivel que van a transmitir sus conocimientos para que ustedes estén totalmente actualizados, tengan el instrumental para desempeñarse. Y ya decía, la vanguardia de toda sociedad es la universidad y el futuro ya no es de la gente mayor, el futuro está en manos de ustedes y con una buena formación que les va a permitir esta maestría de Relaciones Internacionales e Integración, que les garantizo de que el plantel docente es de primera, ¿no? Y los contenidos son actuales y modernos porque siempre estamos revisando los contenidos para que ustedes realmente sean las personas idóneas, las personas que apoyen al Estado, a la empresa privada, todo eso, para hacer los trabajos que se requieren con la capacitación, con las competencias que se tienen que tener para este tipo de procesos políticos, económicos, sociales, jurídicos y geopolíticos, ¿no? Y un tema interesante, ¿no? Casi en otros programas no se habla. En esta maestría se habla de geopolítica, ¿no? Se habla de geoeconomía, se habla de las últimas tendencias y teorías que realmente van a repercutir en ustedes en su formación y, lo más importante, su inserción laboral, que es lo que se busca en este tipo de programas. Muchas gracias, estimado doctor. Creo que ya lo he dicho todo sobre la maestría. En el grupo que tenemos del seminario vamos a compartir mayor información que tiene que ver con carácter administrativo, los requisitos a quienes quieran ser parte de la maestría. También vamos a mostrarles el tema de costos, que evidentemente, como les decíamos, según QES World University Rankings, la OMSA está rankeada entre las universidades a nivel, vamos a decir, regional en el puesto 135, ¿no? Evidentemente estamos por sobre todas las universidades a nivel nacional y a la par de ello que este programa, como estamos teniendo el contacto en este momento, es 100% virtual, que nos va a permitir tener todos los conocimientos de 24 módulos que tienen que ver con todas con todas las asignaturas que ha señalado el doctor Benavides. De parte de la Unidad de Postgraduaciones Internacionales, les damos las gracias por haber asistido a este evento. Hemos mandado ya el link de asistencia y a la par de ello, cualquier duda, pregunta, comentario, estamos para absolver sus preguntas y ya indicarles también a quienes estén interesados en lo que es la maestría. Estaríamos iniciando nuestras actividades académicas a mediados del mes de noviembre que tenemos planificado y desearles realmente una muy buena noche y quedan cordialmente invitados a pasar a inscribirse a la maestría, igual lo podemos hacer de forma virtual y gracias por su atención en esta noche. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.